Te sacó la grabación, Giselle, por favor. Bueno, entonces, muchachos, cuando nosotros detectamos ya los interbloqueos, tenemos que tener métodos para manejarlos, porque no podemos permitir que los bloqueos vayan de pronto a dejar un sistema sin funcionamiento o un programa sin funcionamiento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que tenemos que manejar métodos para los interbloqueos. Entonces, primero, un primer método es asegurar que el sistema no entrará nunca a un estado de interbloqueo. Eso es muy difícil de, de asegurar, es decir, o de programar. ¿Por qué es muy difícil de programar? Porque resulta que nosotros no sabemos cuántos procesos se van a ejecutar en un momento determinado en el sistema y no sabemos cuántos recursos van a utilizar. Es muy difícil saber eso, ¿sí? Aunque hay unos métodos que vamos a mirar que le van a pedir a uno que le digan primero cuáles son los recursos que va a utilizar. Listo. Segundo, otra manera es permitir al sistema entrar en un estado de interbloqueo y luego recuperarse. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a prevenirlo, ¿sí? No vamos a asegurar de que nunca va a pasar. Simplemente cuando haya un interbloqueo lo detectamos y luego nos recuperamos del interbloqueo. Y tercero, que sería la más fácil pero no la mejor, que sería ignorar el problema y pretender que el interbloqueo nunca ocurrió en el sistema. Esa sería la más fácil, eso lo llaman el algoritmo del avestruz. Esconder la cabeza, quedarse ahí agachado en el hueco hasta que todo pase y luego sacar la cabeza y seguir trabajando. Listo. Esto es lo que usan la mayoría de sistemas operativos tipo Unix. Listo, incluido el Unix y el Windows también. Pero bueno, vamos a mirar entonces las tres estrategias que ya, digamos que en nombres técnicos se llaman así. Tres niveles. Listo. ¿Cuáles son? Prevención es asegurarse de que no van a ocurrir. La evasión es no hacer nada. Y la detección es cuando ya nos damos cuenta de qué ocurrió, entonces vamos a mirar qué hacemos. ¿Listo? Bueno, entonces revisemos en orden la prevención de interbloqueos, ¿sí? Vamos a revisar cómo se logra la prevención de interbloqueos. ¿Cuál es la idea de la prevención de interbloqueos? Restringir los modos en que se pueden hacer los requerimientos. Sí, es decir, en esa prevención vamos a tratar de, antes de usar el recurso, vamos a tratar de mirar qué recursos necesita cada proceso antes de dárselo, ¿sí? Entonces, recuerden que tenemos algo que vimos en la clase anterior que se llama exclusión mutua. ¿Qué es la exclusión mutua? Ojo, asegurar de que un recurso o una sección crítica solo va a ser usada por un proceso a la vez. ¿Listo? Por un proceso a la vez. Entonces, cuando estamos hablando de recursos compartidos, pues no lo necesitamos porque estamos hablando de que vamos a darle exclusividad a un proceso al recurso y cuando hablamos de recursos compartidos es que varios procesos puedan acceder ahí. ¿Listo? Entonces la idea es mantener la exclusión mutua para los recursos no compartidos. Traducción, vamos a mantener la exclusión mutua para lo que llamamos secciones críticas, ¿sí? Secciones críticas, es decir, partes de código que acceden a recursos que no pueden ser accedidos por otro proceso a la vez. Bueno, otra, mantener y esperar. ¿Qué es esto? Se debe garantizar que siempre que un proceso requiera un recurso, no mantiene otros. Entonces, ¿qué pasa? Listo. Cuando usted como proceso hace una solicitud de otro recurso, lo que van a tratar de hacer es, listo, usted va a hacer una solicitud, pero entonces suelte el que tiene primero. Listo, suelte el que tiene primero, ¿sí? Entonces, ¿cómo se debería hacer eso? El proceso que debe requerir y localizar los recursos los debe hacer antes de comenzar la ejecución. Entonces voy a hacer una pausa aquí, cómo sería ese modelo. Yo quiero armar el perro caliente, del cual les he hablado desde el principio de la clase. ¿Listo? Entonces, ¿qué digo yo? Bueno, ¿cuál es mi lista para poder armar el perro caliente? Entonces, para armar el perro caliente yo necesito, a ver, una pan Bimbo, por ejemplo, una salchicha ranchera, de esas que están rellenas con queso, ¿sí? Necesito papitas,
de esas papitas así, ripio de papas. Necesito salsa de tomate, mostaza, mayonesa, un poquitico de miel, digamos que hasta ahí. Entonces esa es mi lista de recursos que necesito antes de empezar la ejecución. Entonces yo le digo al sistema operativo yo necesito estos recursos: pan, salchicha, mostaza, mayonesa, salsa de tomate y miel, y ripio de papa. Listo. Esa sería una manera, eso es lo que nos está diciendo acá, que antes de la ejecución yo diga cuáles recursos necesito. O la otra es permitir a los recursos requerir, a los procesos requerir recursos solo cuando no tengan ninguno, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dicen? Ah, bueno, o me dice cuál es la lista completa o solo le voy pasando uno por uno. Día uno no le voy a pasar día dos, listo. En algunos casos no voy a poder utilizar de uno en uno. Como le explicaba ahorita Edwin, algunos procesos necesitan utilizar dos o tres recursos a la vez. Entonces, no podríamos darnos ese lujo. Listo. ¿Cuál es en este mantener y esperar? ¿Qué hacemos? Que hay una baja utilización de recursos, claro, porque pues si solo se puede de uno en uno, pues imagínense. A ver, ¿cómo sería el problema de los archivos cuando yo le puse la tarea a Edwin? ¿Cómo se tendría que hacer? Sería muy lento, porque entonces leo un carácter del archivo que estoy leyendo y tengo que soltarlo para poder escribir en el segundo archivo. Cuando escribo en el segundo, tengo que volver a pedir la lectura del primer archivo. Leo el segundo carácter, suelto el archivo, lo guardo el carácter y luego leo el carácter y lo guardo en el segundo, lo escribo en el segundo archivo y así. O sea que por cada carácter, por ejemplo, en el ejemplo que le puse ahorita a Edwin, por cada carácter tendría que soltar el recurso para poder coger el otro y luego suelto el otro para coger el primero. Entonces se vuelve muy lento, por eso se dice baja utilización de los recursos, y también bajo este esquema es posible la inanición, es decir, es posible que en algún momento algún proceso no pueda utilizar un recurso. ¿Listo? Bueno, sigamos. Hay otro en la prevención de interbloqueos, hay otra manera que la llamamos de no apropiación. ¿Qué quiere decir de no apropiación? Ojo, si un proceso que mantiene algunos recursos requiere otro recurso, no se le puede dar inmediatamente. ¿Listo? No se le da inmediatamente, sino que tiene que liberar los recursos que tenga en ese momento. ¿Listo? Que tenga en ese momento. Los recursos apropiados, o sea, los que él tenga, son agregados a la lista de recursos por los cuales el proceso está esperando. ¿Sí? O sea, los que él tenga se agregan a una lista de los que están en espera. Y el proceso se reiniciará solo cuando pueda reganar sus viejos recursos, tanto como los nuevos que está requiriendo. Entonces, ¿qué sucede? A usted le dicen, bueno, usted ya tiene el pan y la salchicha, ¿listo? Y le dicen, para poder tener la salsa de tomate y tener la mostaza, tiene que soltar el pan y la salchicha. Ah, ¿cómo así? Sí, la tiene que soltar. Listo. ¿Y entonces qué hago? Tiene que esperar. Tiene que esperar. Entonces, el pan y la salchicha quedan en una lista de espera para usted y ya quedan, además del pan y la salchicha, quedan la salsa de tomate y la mostaza. Listo. Y entonces usted dirá, y bueno, ¿y cuándo armo pues mi perro caliente con esos cuatro recursos? Solo se los van a dar cuando los cuatro recursos estén libres. Entonces ya no le van a dar uno por uno, sino que le van a dar el conjunto. Listo, eso se llama no apropiación. Digamos que usted ya anteriormente toma un recurso, repito, toma los dos recursos, el pan y la salchicha, y va a requerir la salsa de tomate y la mostaza. Listo, la salsa de tomate y la mostaza. Entonces el sistema operativo le dice, no señor, suelte primero el pan y la salchicha, y yo lo que voy a hacer es dejarlo en una lista de espera donde usted va a tener esperando el pan, la salchicha, la salsa de tomate y la mostaza. Cuando esos recursos estén los cuatro libres, yo le asigno los cuatro para que usted haga lo que tenga que hacer. Mientras tanto, tiene que soltar todos los que tiene. ¿Listo? Ese sería el de no apropiación, de no apropiación. Y la espera circular impone un orden total de todos los tipos de recursos. ¿Listo? Es decir, para adquirir los recursos se debe tener un orden, ¿sí? Y se requiere que cada proceso requiera los recursos en un orden creciente de numeración. Entonces, ¿cómo sería? Entonces vuelvo al mismo ejemplo que tenía. Tengo pan, salchicha, salsa de tomate y mostaza, para no meterle más ingredientes. ¿Listo? Entonces tiene que requerirlos en un orden. El primero sería el perro.
el segundo sería la salchicha, el tercero sería la salsa de tomate y el cuarto la mostaza. ¿Y para qué quiere ese orden? Entonces el sistema le dice, ojo, tiene que tener primero el perro. Listo. Si se libera la salsa de tomate, no la puede tomar, porque tiene que tomar los recursos en un orden. Después del pan, ¿qué seguiría? La salchicha. Ah, bueno. Después de la salchicha, si está libre la mostaza, no la puede tomar. Tiene que tomar después de la salchicha la salsa de tomate. Y después de la salsa de tomate, ahí sí, si está libre la mostaza, la puede tomar. Entonces, los recursos los tengo que adquirir en un orden de numeración creciente, como lo dice aquí al final. ¿Listo? Y en ese orden, no los puedo tomar en un orden diferente. Entonces, para la prevención se tienen 4 modelos, muchachos. La exclusión mutua, que no es muy buena, el mantener y esperar, el de no apropiación y el de espera circular. ¿Listo? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahí, muchachos? En cuanto a la teoría de prevención. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Por ahí. ¿Ninguna? Bueno, entonces sigo. Después de la prevención sigue la evasión. La evasión. ¿Listo? ¿Qué quiere decir la evasión? Requiere que el sistema tenga disponible alguna información a priori. ¿Qué quiere decir a priori? ¿Alguien me explica qué significa este término, muchachos? La circular, dice Tania que te la explique, te la voy a explicar esta espera circular. Listo. Bueno, sin leer la teoría. Entonces, haz de cuenta que tú vas a armar el perro caliente con 4 recursos. ¿Cuál es tu recurso 1? Sería el perro. El recurso 2 sería la salchicha, Tania. El recurso 3 sería la salsa de tomate. Y el recurso 4 sería la mostaza. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice esta espera circular? Te dice, ojo, dele un orden a cada uno de los recursos. Entonces, el orden mío sería el pan sería el número 1, la salchicha sería el número 2, la salsa de tomate sería el número 3 y la mostaza sería el número 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice esta espera circular? Que yo tengo que tomar los recursos en ese orden. Entonces, por ejemplo, liberaron el pan, entonces yo tomo el pan. ¿Listo? Que sería el número 1. Y liberaron la mostaza, pero resulta que la mostaza yo lo tenía en el orden número 4, entonces no la puedo tomar. ¿Listo? Después del pan, obligatoriamente tengo que esperar a que liberen la salchicha. Después de la salchicha, obligatoriamente tengo que esperar a que liberen la salsa de tomate. Y después de la salsa de tomate, tengo que esperar a que liberen obligatoriamente la mostaza. Y tengo que coger en ese orden los recursos. Es decir, el primero sería el pan, segundo salchicha, tercero salsa de tomate y cuarto sería la mostaza. No puedo coger los recursos en desorden. Esa espera circular me dice que cada proceso lo debo tomar en ese orden creciente de numeración. No sé si lo entiendes así. Marvel. Listo. Perfecto. Bueno, seguimos con la evasión otra vez. Entonces les repito, requiere que el sistema tenga alguna información a priori. Les preguntaba, ¿qué significa esta expresión a priori? Es una expresión en latín. ¿Cuál es la diferencia entre a priori y a posteriori? ¿Alguien sabe, muchachos? Escríbanme ahí, por favor. ¿Nadie sabe? Juan Pablo dice que como antes, muy bien, ¿cierto? Antes y después, exactamente, muy bien, Juan Pablo. El a priori es como tener las cosas antes y el a posteriori es tenerlo después. Entonces, ¿qué quiere decir? Es de que antes de tomar la información, perdón, antes de tomar los recursos, debo tener información adicional antes de pedirlos. ¿Listo? Entonces, miremos cómo sería este modelo. El modelo más simple y útil requiere, ojo, que cada proceso declare el máximo número de recursos de cada tipo que puede necesitar. Entonces, en esta de la evasión, ¿qué sucede? Cada proceso tiene que decir, bueno, yo voy a tomar, ¿cierto? Voy a necesitar 3 procesadores, máximo 3 procesadores. Ah, bueno, puede que utilice uno, puede que utilice dos o puede que utilice tres, pero el máximo que puedo utilizar son 3 y eso tiene que decirlo antes de arrancar. Entonces, cada proceso me tiene que decir cuánto es el máximo número de ese recurso que puede utilizar. ¿Listo? De cada tipo. Bueno, entonces,
¿Qué hace este algoritmo de evasión? Dice, examina el estado de localización de los recursos para asegurarse de que no pueda haber una condición en espera circular. Entonces él examina antes de, ojo, nunca le asignan los recursos antes de revisar lo de espera circular. ¿Listo? Y el estado de localización de los recursos está definido por el número de recursos disponibles y los localizados, ¿sí? Y las máximas demandas de los procesos. Ya vamos a mirar cómo sería eso, ¿sí? Con un ejemplito que tengo allí más adelante. Pero miremos cómo sería entonces el estado seguro. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el seguimiento. Cuando un proceso requiere un recurso disponible, disponible quiere decir, ojo, que nadie lo está utilizando. ¿Listo? Un proceso requiere un recurso que nadie lo está utilizando. Entonces, ¿qué debe decidir el algoritmo? Debe decidir si le da acceso de manera inmediata, ¿sí? Y si le da acceso de manera inmediata, entonces deja el sistema en un estado seguro, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que el sistema esté en un estado seguro? Quiere decir que no hay interbloqueos. Básicamente es eso. Eso es todo. ¿Listo? Entonces, el sistema, antes de asignar el recurso, tiene que tomarse la tarea, o sea, el núcleo del sistema operativo, tiene que tomarse la tarea de empezar a revisar a ver si de pronto, asignándole ese recurso, hay algún bloqueo. ¿Listo? Bueno, aquí nos dicen, el sistema está en un estado seguro si existe una secuencia segura de ejecución de todos los procesos. Entonces, les explico. Miremos acá en los gráficos que habíamos visto ahora, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, digamos que todavía no se le ha asignado, ojo, no se le ha asignado a este P3 el recurso R3 y lo pidió. Y el sistema operativo dice, bueno, vamos a revisar. Y llega y arma el grafo. Entonces el sistema arma el grafo y dice, no señor, yo no le puedo dar ese recurso R3 a usted. Porque si se lo diera, entonces el sistema quedaría en un estado inseguro, es decir, un estado donde hay interbloqueo. ¿Listo? Y en el caso contrario, digamos que este P2, aquí antes de asignarle a R1, este P2 está pidiendo el recurso que se llama R1, ¿sí? Bueno, listo. Entonces el sistema dice, bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo le asignara a P2R1? Entonces hace una revisión y él dice, bueno, al hacer la revisión no hay ningún problema, porque no va a haber ningún interbloqueo. Eso es lo que trata ese algoritmo. Antes de asignar el recurso, él revisa si hay algún problema de interbloqueo. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar aquí. ¿Cómo sería? Esta sería una secuencia, es decir, le asigno primero a P1, luego le doy asigno a P2, le asigno a Pn, ¿sí? Es segura, entonces vamos a decir que es segura, si por cada PI los recursos que PI puede adquirir pueden ser satisfechos por los recursos disponibles más los recursos mantenidos por los otros. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, P1 me pide unos recursos. Entonces, ¿yo qué voy a revisar? Voy a revisar si esos recursos, ¿cierto? Están disponibles, ¿sí? Y ¿sí? Algunos que tienen PJ, que los tienen mantenidos, es decir, que los tienen algunos recursos, se pueden liberar en algún momento. ¿Listo? Miremos cómo sería. Si los recursos PI no están inmediatamente disponibles, entonces ¿qué hace PI? Puede esperar a que todos los recursos, a que los demás recursos finalicen. Entonces voy a poner el ejemplo, listo. Digamos que ese PI soy yo, ¿sí? Entonces yo necesito, tengo el pan y tengo la salchicha, ¿sí? Y resulta que el resto de recursos, que son la salsa de tomate y la mostaza, están siendo usados por otros. Entonces, ¿qué hace el sistema? Le dice, no, frescos, esos recursos existen y en algún momento otros recursos lo van a liberar. Entonces, ¿qué le dice? Espere un momento con la salchicha y el pan a que alguien libere la salsa de tomate y la mostaza. ¿Listo? Bueno, cuando alguien finaliza, ¿sí? Es decir, digamos que Yalong Wenyu tenía la salsa de tomate y ya finalizó de usarla, ¿sí? Finalizó de usarla. Entonces, ¿qué pasa? Pues hombre, yo que soy el PI, pues obtengo los recursos necesitados. ¿Obtengo qué cosa? Digamos que obtengo la salsa de tomate. Ejecuto y retorna los recursos localizados y termino, ¿cierto? Entonces, digamos que Juan Pablo, el compañero de Yalón, y Yalón, cada uno tiene
la salsa de tomate y la mostaza. Ellos liberan esos dos recursos. Yo los utilizo y cuando termino de utilizarlos tengo que liberar el pan, que ya no existe, pero bueno, digamos que libero el pan, libero la salchicha, libero la salsa de tomate y libero la mostaza. Listo, eso es lo que están diciendo. Listo. Ahora, cuando P1 termina, o sea, cuando yo termino ya de hacer, el siguiente, ojo, muchachos, el siguiente proceso, o sea, P más 1, puede obtener los recursos que necesita y así sucesivamente. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? P1 utiliza los recursos y luego lo libera y P2 puede usarlos, y luego lo libera y P3 puede usarlos, y luego Pn puede usarlos. ¿Listo? Eso es lo que significa estar en un estado seguro. ¿Qué cuestiones básicas debemos tener en esto? Primera, si un sistema está en un estado seguro, lo que estamos diciendo es que no hay interbloqueo. Eso es todo lo que estamos diciendo. ¿Sí? No hay interbloqueo. ¿Cómo lo garantizamos? Pues simplemente revisamos los recursos disponibles más los recursos que otros están usando y si el número, ¿sí? Por ejemplo, yo necesito 10 panes. Entonces, ¿cuántos panes hay disponible? Hay 5. ¿Y cuántos panes están siendo usados? Hay 6. 5 más 6 me da 11. Yo necesito 10. Listo. Entonces puedo seguir trabajando. Ojo, si un estado está en un estado inseguro, lo que quiere decir es que puede haber una posibilidad del interbloqueo. ¿Listo? ¿Qué quiere hacer la evasión? La evasión debe asegurar que el sistema nunca va a entrar en el estado inseguro. Eso es lo que estamos tratando de evadir. Vamos a tratar de evadir que entre a un estado inseguro, que entre a un estado inseguro. Eso es lo que queremos con la evasión. ¿Listo? Bueno, aquí hay una grafiquita de esa teoría que estamos viendo. El estado seguro, el estado inseguro y dentro del estado inseguro puedo tener un interbloqueo. Listo, eso es todo lo que estábamos diciendo, no es nada del otro, otro mundo. Ahorita miremos qué algoritmos de evasión vamos a usar. Entonces vamos a usar dos, ¿cierto? Un algoritmo que se llama el grafo de localización de recursos y un algoritmo que se llama el algoritmo del banquero. ¿Listo? Entonces, pero hay una diferencia. En el grafo de localización de recursos, si solo hay una instancia de un tipo de recurso, entonces traduzco. Ese grafo, que es el que vamos a revisar primero, es este que tenemos acá. Es este grafo, es decir, que hay una sola instancia, muchachos. Hay una sola instancia del, del recurso. Y en el del banquero, que es el que tenemos acá, en el del banquero, este que tenemos acá, lo vamos a usar cuando hayan múltiples instancias de un tipo de recurso. Entonces vamos a mirarlo. Cuando hay múltiples instancias de un tipo de recurso, es cuando tenemos este dibujito que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, básicamente, repito, en la evasión lo que queremos es tratar de estar en un estado seguro, es decir, un estado en donde no vaya a haber interbloqueo. La idea es evitar el estado inseguro, nunca entrar en un estado inseguro y ya lo vamos a ver con algunos ejemplos. Antes de ver los algoritmos, muchachos, necesito que me digan si hay alguna duda, si hay algo que necesiten que repita, muchachos, para poder cambiar ya de video, para poder hacer otro diferente, muchachos. ¿Hay alguna duda, comentario? ¿Tienen hambre? Alejandro Castaño, el paisa, dice que sí, que hay hambre. Solo Alejandro tiene hambre. Dice, uy, sí, profe, el hambre lo tiene a él, a Juan Pablo. Muy bien. Bueno, si no hay dudas, entonces ya faltan 9 minutos. Podemos hacer la pausa para comer y seguir la clase ahora, entonces, para seguir hasta que termine las 4 horas. Bueno, vamos a tratar de que nos rinda, listo. Volveríamos a las 8:25, muchachos, para seguir con el tema. Listo, bueno, si no hay preguntas, voy a terminar el video. Voy a terminar el video y ahorita seguimos con esos algoritmos para terminar.